En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes utilizar la plataforma de GMGN, esta plataforma que estás viendo en pantalla, para poder operar más rápido que los demás, como ahora veremos, e invertir en todos aquellos tokens y memes que son un poco más degen, que tienen más riesgo, normalmente muchos de estos que a lo mejor han salido el mismo día o la misma semana. Y como os decía, utilizaremos esta herramienta ya que es una herramienta muy cómoda para operar. Ya veréis que podremos comprar, vender a mercado, comprar, vender a límite, retirar, hacer un montón de cosas, incluso investigar muy en profundidad un token ya desde la misma plataforma. Y como veis lo podemos hacer desde la red de Sol, de Tron, de Base, Ethereum, Blast, ¿vale? Tendríamos todas estas opciones. Así que vamos a entrar ya en este tutorial de cómo operar en GMGN. Ya veréis que es bastante sencillo. Si no conocéis la plataforma, os dejaré un vídeo donde os explico un poco más todo lo que se puede hacer con esta por aquí abajo. Antes de que empecemos, recordaros que esto no es una recomendación de inversión y obviamente invertir en estos tokens que son más degen es donde tenemos más riesgo. También es verdad que es donde tenemos un mayor upside, ¿no? Donde podemos hacer muchas más X, donde podemos que ese porcentaje pues sea mucho más grande en periodos de tiempo mucho más cortos. Pero también lo que suele ocurrir y la realidad es que la mayoría de gente pierde dinero en esto, con lo que tenemos que intentar gestionar muy bien el riesgo y lo que yo hago personalmente es dedicar un porcentaje muy bajito, ¿vale? De mi capital aquí, teniendo en cuenta que si se me va a cero, entre comillas, es algo que acepto, pero que a la misma vez intento repartir el riesgo, ¿no? Y si tengo un Solana para aquí, no voy a meter un Solana para un proyecto, sino que a lo mejor pues lo dividiría, ¿no? En bastantes partes para poder repartir esa bolsa y gestionar, como digo, mejor el riesgo. Vamos a ver ahora rápidamente cómo podemos fondear esta wallet, cómo podemos poner, en este caso Solana, os lo enseñaré con Solana, ¿vale? Y veremos cómo vamos a poder por un lado, fondear, enviar dinero aquí, enviar Solana a nuestra cartera de GMGN y luego cómo podemos también sacarla, ¿vale? Enviarlo al exchange o donde nos sea más cómodo. Y ya después de esto, pues entraremos directamente a operar. Así que vamos a empezar por enviarnos aquí funds o enviarnos dinero o Solana. En este caso, abriremos por aquí a la derecha y simplemente le vamos a dar a Transfer Funds. Como veis, esta dirección que os sale por aquí o desde el QR, ¿vale? Es la dirección vuestra, de vuestra cartera, que en este caso, como dice por aquí, solo tenemos que pasarnos Sol, ¿vale? La criptomoneda de Solana, no tenemos que pasarnos nada más. Podríamos copiar aquí la dirección y esto es lo que utilizaríamos, por ejemplo, si nos enviamos Sol desde nuestra cartera de Phantom o si nos lo enviamos desde un exchange, ¿no? Dándole a retirar en la red de Solana, pues lo enviaríamos aquí, ¿vale? Le daríamos a Deposit y esta sería la dirección a la cual tenemos que retirar o enviar esto. Para hacer el withdraw, que sería el retiro, ¿no? Imaginaos que tenemos aquí Sol y nos lo queremos enviar a nuestra wallet de Phantom o al exchange. Pues en este caso tendríamos que copiar nuestra dirección de la wallet de Phantom o irnos a nuestro exchange, ya sea el de Coinex, KuCoin o el que utilicéis, y copiar, ¿vale? En el apartado de depositar Sol la dirección esa que nos pone aquí en Withdraw. Como veis, aquí simplemente seleccionaríamos aquello que queremos sacar como 0,3 y aquí copiaríamos la dirección que os digo de la cartera, ¿vale? Que en el caso del exchange, en el apartado de depositar y en el caso de la wallet, si es Phantom, pues arriba veréis que os sale vuestra dirección pública. Este sería el primer paso, ya os digo, para fondear o simplemente sacar esos Sol, ¿vale? Esos Solana. Ahora vamos a ver directamente cómo operar. En este caso vamos a aprovechar y vamos a coger un token de trending, como por ejemplo este de aquí que me ha salido, ¿vale? El DOT. Como veis, estaría ahora en este punto de aquí abajo. Y ahora miraremos un poco los settings, pero ahora vamos a ver rápidamente solo cómo comprar o vender. Esto sería para comprar a mercado, le damos a Buy Now y podríamos, por ejemplo, ¿no? Ahora, si quiero comprar un 0,1 o un 0,03, pues simplemente ahora le daría aquí a Buy y como veis ya me lo ha comprado aquí a mercado, ¿vale? Para vender pulsaría en Sell, en este caso también a mercado, le daría ahora al 100% si es que lo quiero vender todo y le doy al clic. Y como veis ahora también me ha vendido esto de aquí, ¿vale? Primer paso ya veis que es súper fácil, compra y venta en este caso a mercado. Ahora vamos a ver cómo hacer compra y venta límite. Simplemente le daremos aquí a Buy Dip. En este caso tenemos que poner lo que queremos comprar en el dip, por ejemplo 0,03 y yo ahora moveré con esto,
¿vale? A donde yo pues quiero que se me haga, que se me ejecute esa compra. Imaginaos que quiero que se me ejecute aquí, ¿vale? Pues le daría directamente a Create Order si es que quiero que en este caso me compre a límite en esta zona de aquí. Yo ahora simplemente le pongo aquí la cantidad, como veis que quiero que me compre ahí, le doy a Create Order, ¿vale? Y ahora me la creará aquí abajo. Como veis, ya la tengo aquí puesta. Y si quisiera yo ver mis órdenes límite, ¿vale? Las voy a tener todas aquí, en el apartado de Limit, ¿vale? De hecho, si veis que no se os marca, simplemente pulsad aquí, ¿vale? Y entonces ya se os debería volver a marcar la orden límite, en este caso de compra. Ahora vamos a poner una orden de venta, ¿vale? Que sería lo mismo. Imaginaos que en 38K, ¿no? Vendemos el 50% y aquí le daríamos a order. De hecho, voy a hacer una compra así de prueba para que ahora lo podáis ver, ¿vale? Le doy a esta comprita de aquí. Ahora me voy aquí a Sell, pondría el autosell. Y yo, por ejemplo, ¿no? Le diría, oye, aquí en 32K véndeme el 100% o el 50%, ¿no? Lo que vosotros queráis. Por ejemplo, vamos a poner aquí el 50%. Dejo aquí la orden y como veis, pues ya tendríamos aquí abajo nuestras dos órdenes, la de compra y la de venta. Y en el momento en que esto toque aquí, ¿vale? Si es que se ejecuta la orden, pues nos venderá el 50%. Y si esto volviera a bajar aquí, nos compraría 0,3 sol, ¿vale? Esto es lo más básico de lo básico, pero veréis que tenemos ahora algunas otras opciones por aquí que ahora os voy a enseñar. Otra opción que también tenéis, aparte de las límites, si estáis aquí en la parte de Buy Now y ponéis en el tick aquí Take Profit y Stop Loss, pues también podéis ponerlo aquí, ¿vale? Que nos haga un Take Profit en un 100% y tenemos un Stop Loss, por ejemplo, en un menos 20%. Esto también es bastante útil. De hecho, yo esto lo he utilizado menos simplemente porque lo descubrí el otro día. Pero bueno, tenéis también esta opción, ¿vale? Aparte de todo lo que habéis visto de las órdenes limit. Ahora vamos a ver la parte del slippage, ¿vale? Que si nos vamos, bueno, y de hecho, fijaos que me acaba de tocar la orden, ¿vale? De hecho, esto no hay mucho aquí, como veis, hay un eurito, pero lo vamos a dejar aquí para que veáis el ejemplo. Y de mientras voy a enseñaros la parte del slippage, ¿vale? Si pulsamos aquí salen los ajustes y desde aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Lo primero es que podemos activar el anti-MEP, que sería esto de aquí, que tendríamos que pagar un extra, ¿vale? Lo que se llama un bribe, que al final es otra comisión, para que nuestra transacción entre mucho antes. Lo que pasa que es diferente, ¿no?, a el fee que tenemos de prioridad, que es el priority fee de este de aquí. En resumen, normalmente tenemos este priority fee y luego el bribe, ¿vale? Que en otras plataformas como BullX nos lo pone bastante claro y aquí simplemente os lo estoy explicando yo. Es bastante recomendable que tengamos aquí el anti-MEP. Lo que va a hacer es básicamente evitar que con el slippage o a la hora de comprar nos entre una orden sándwich, que básicamente sería, por ejemplo, alguien compra justo antes de nosotros, compra una cantidad que le va al precio alto, entra, ¿vale?, luego nuestra compra y esta persona seguidamente vende rápido. Con lo que, claro, se lleva un profit de lo nuestro y esto básicamente es lo que se llama pues un MEP, ¿vale? Que en inglés se dice I got MEPed, por así decirlo. Se dice mucho y es cuando te ocurre esto, ¿vale? Que pones la compra aquí abajo y de repente, ¡pum!, te salta arriba. Que seguramente lo habéis visto con muchas de estas velas que van muy para arriba y de repente bajan. Seguimos aquí explicando esto. Si estáis con slippage más bajos, 5 o 10%, pues no hace falta a lo mejor que pongáis el MEP. Yo de hecho con 5 o 10% de slippage pues normalmente no lo pongo. Cuando elevo este slippage, ya sea porque hay mucho volumen o algo así, pues entonces sí que activo muchas veces el MEP. Vamos a dejarlo ahora sin activar y esto es lo que os contaba del priority fee. Aquí simplemente este será el más lento y este será el más rápido. Tened en cuenta que esto funciona de esta manera. Las transacciones, bueno, las fees más altas, o sea, quien paga más directamente en la lista de todas las transacciones es la que va a entrar primero, la que los validadores, ¿vale?, van a validar primero. Entonces, claro, bastante importante si hay mucho volumen y queremos entrar rápido, pues que le metamos una priority fee alta. Por eso que también en esta plataforma, según cómo operemos, además del riesgo que ya os he comentado, que todas hay que tener mucho cuidado con esto porque, sobre todo si somos nuevos en cripto, creo que este no es el lugar, hay que formarse en muchas otras cosas, pero en caso de que ya llevemos un tiempo y nos interese esto, como digo, hay que gestionar muy bien el riesgo,
Y en mi opinión, no poner cantidades pequeñas o muy pequeñas de Solana, porque si ya ponemos una priority fee alta, le ponemos el MEP, ya veréis que es que en fees se nos va a ir todo, ¿vale? Y de hecho, lo que yo os decía del Bribe, que es como esta otra comisión, supongo que nos la junta aquí, porque si os fijáis es un por 15, ¿vale? 0,018 era, y aquí la máxima la tenemos en 0,012. Luego, podemos aquí poner también las custom buys, ¿vale? Si queremos de 0,1, de 0,5, para que luego nos salgan los botones, lo mismo con las ventas, aquí por porcentaje, y nos sea mucho más fácil. En cuanto al slippage, podéis aquí poner, si estáis entrando con mucho volumen, yo que sé, lo queréis poner alto, lo podéis poner alto. Si queréis el auto y que os lo vaya de manera automática moviendo, también pulsaríamos aquí. Y luego, ¿vale? Si queremos todas estas opciones, pues simplemente le daríamos a confirm. Y ahora voy a dejar el slippage, por ejemplo, en un 15%, dejaré esto así y le voy a dar aquí a confirmar. Aparte de esto, tendríamos también aquí la parte de auto. Si queremos lo que son los quick buys o las compras rápidas, pues dejarlo con los settings, ¿no?, que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, imaginaos que quiero poner esto en 0,1, con take profit X, con stop loss X. Le daríamos aquí, ¿vale? También tenemos el slippage y todo esto para seleccionar. Fijaos que nos recomienda 30% para evitar fallos, ¿vale? Tened en cuenta que si entramos en tokens, como digo, con mucha volatilidad, market caps bajos, etcétera, etcétera, tendremos seguramente que subir nuestro slippage, pero acordaos de ir con cuidado con el MEP. Le daríamos aquí a guardar, ¿vale? Y ya nos guardaría esta configuración. Otra cosa que a mí me ha pasado, por si os pasa, es que si a veces veis que la venta a mercado no os funciona, yo meto una compra de 0,01 a mercado y luego meto aquí la venta, ¿vale? Entonces me suele funcionar de esta manera. Y bueno, fijaos que mientras estamos haciendo el vídeo, un profit de nada, hemos hecho un por 2, pero fijaos que hemos hecho ya casi bueno, ahora mismo un 80% en cuestión de nada, de unos 7 minutos, lo que llevo yo hablando. Y aparte de todas estas cosas que son bastante importantes. Ya explico en el anterior vídeo, como digo, que como os he dicho, lo tenéis aquí abajo en la descripción, pero tenéis mucha más información por aquí arriba, ¿no? El market cap, la liquidez que tenemos, los snipers, que son los 70 primeros compradores, nos sale aquí aún los current holdings que tienen casi un 11,50%. Luego tenemos aquí el audit, muy importante de mirarlo. También el top 10, en este caso está un poco alto para este token, pero no empiezan como a saltar alarmas hasta, digamos, el 30%. Alarmas en el sentido de que nos lo pondría en rojo. Obviamente este es un porcentaje alto ya. Y blue chip es solo pues un índice, ¿no?, que nos dice el ratio de holders que también holdean pues blue chips, ¿no? Y por aquí abajo, como ya sabéis, como he explicado en el otro vídeo, tenéis todas las transacciones, podéis mirar si el desarrollador ha vendido, que en este caso ha vendido, si hay insiders, ¿vale? Si hay, por ejemplo, calls o VCs, incluso si nos sale alguno de estos, como veis, podemos abrir aquí y directamente se nos abre el que es su perfil mira, fijaos, yo a este lo sigo, de hecho. Se nos abre su perfil en Twitter y luego, obviamente, si queréis, por ejemplo, ir a PanFan, que es donde se suelen crear todos estos tokens, pulsaríamos aquí y nos va directo a PanFan. Fijaos que aparte de todo esto, aquí abajo a la derecha nos pondrá el slippage que tenemos, la priority fee y también si tenemos el MEP off o on, ¿vale? Y luego tenemos, como veis, muchos más datos, ¿vale? De los votos, el total de liquidez, la liquidez incluso inicial que se puso aquí en Solana. O sea, tenemos mucha información que nos da GMGN, pero que esto ya os explico más en profundidad en el vídeo que os he comentado, que está en la descripción. Y ahora simplemente vamos a operar rápidamente, ¿vale? Voy a acabar de vender esto que tenemos aquí y vamos a meternos en otro token para que veáis simplemente pues cuál es un poco, ¿no?, la dinámica. Como veis, aquí ya se ha vendido y, como os digo, vamos a ir a ese token, pero antes os quiero enseñar una cosa rápidamente de GMGN, y es que esta plataforma la podéis utilizar también desde Telegram, ¿vale? Por si os estáis moviendo y no tenéis el ordenador o lo que sea delante, que al final funciona como casi cualquier bot normal. Y luego tendríamos la opción también de exportar nuestras claves privadas, que también os lo recomiendo hacer. Simplemente le damos aquí, iríamos aquí a Import o Export Private Keys, que para los que no lo sepáis, en nuestra cartera tenemos esta dirección que tenemos aquí arriba, que es nuestra clave pública, y luego solemos tener en general una frase semilla y una clave privada, que es aquello que tenemos que apuntar aparte, no enseñárselo a nadie y guardarlo, ya que es lo único que nos puede hacer recuperar o importar, ¿no?, nuestra wallet, nuestra billetera,
y lo que tenemos ahí fuera en caso de que, por ejemplo, esto no funcione o que pase cualquier cosa. Entonces, muy importante esa parte de aquí. Luego, abajo de todo tenéis la Academy, por si tenéis más dudas o cualquier cosa de cómo va GMGN. Y si vamos a My Wallet, ¿vale? Os enseñará vuestro PNL y todas esas cosas para que veáis un poco cómo lo estáis haciendo. Vale, en este caso, yo ya sabéis que opero normalmente he operado casi siempre con Trojan, con otro tipo de bots, pero llevo utilizando ahora GMGN yo creo que una semana, con lo que os voy a enseñar cómo me está yendo en este caso a mí en esta wallet en concreto. Entonces, como veis aquí, lo que suele pasar al final, ya os he dicho que estas son decent plays, con lo que es muy difícil realmente hacer dinero. La mayoría de gente pierde. Pero yo os voy a enseñar, bueno, lo estáis viendo por pantalla, un poco desde esta cuenta lo que he generado esta semana, estos 7 últimos días. Como veis, según GMGN, que no sé hasta qué punto esto está bien al 100%, he hecho un 8,16 de PNL de la última semana y he hecho, pues con lo que he invertido, un profit de casi $600, un win rate de 44%, que la verdad, teniendo en cuenta que todo esto es muy decent, no está mal. Y como veis, las transacciones, pues, bueno, han habido 299 de compra y 219 de venta en esta semana. Así que ya podéis ver lo a tope, ¿no? que estoy. Y luego tendríamos, pues, el total PNL, el Unrealized Profit, Total Cost, etcétera, etcétera. Y por la derecha nos saldría la distribución, ¿no? de todas aquellas plays que hemos hecho, en este caso aquí, con esta cartera, ¿vale? Que tendríamos de 500% 0, 200 a 500% en este en concreto en 1 y de 0 a 200, 21. Luego 22 falladas y 6 mega falladas. Por aquí abajo, ¿qué tenemos? Aparte de esta zona de holdings, tendríamos el Recent PNL, donde podemos ver el PNL que tenemos con las distintas operaciones que hemos hecho en todos los distintos tokens. Y luego tendríamos la parte de Activity, que básicamente la parte de Activity es casi la misma, pero sin ponernos la parte de PNL, ¿no? Centrándose más en la transacción. Dicho todo esto, os voy a poner ahora un ejemplo entrando en un token aquí con vosotros para que podáis ver, pues, un ejemplo, ¿no? de cómo utilizar GMGN, más que cómo operar, porque yo, más que buscar tokens para operar en el sentido de estar aquí y ir buscando uno u otro, pues como que estoy más atento a que llegue uno bueno. Es decir, no estoy intentando forzar hacer dinero, por así decirlo, con cualquiera de estos tokens, sino que espero a que haya uno que medianamente me parezca, por el motivo que sea, que puede tener potencial, y en ese caso entro, porque así ya aseguro un poco, que como veis se fallan muchas, de cubrirme un poco de las pérdidas, ¿vale? Porque si entráis en casi cada token, ya os aseguro, como he dicho, que el 99% de estos mueren, son scams. Con lo que, importante, revisar lo que dice el GMGN, y yo también os recomendaría que le paséis alguna cosa más, como por ejemplo puede ser Rackcheck. Como veis aquí arriba, esta página web lo que hace, si copiamos el contrato, es hacernos rápidamente un scan, decirnos los top holders, decirnos si hay alguna alarma, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ir ya aquí a Trending, que a mí personalmente es donde me gusta más para, digamos, encontrar posibles tokens o memes con potencial. Y como veis, no tenemos, a ver, nos salen muchos por aquí. Vamos a buscar, mira, el de Glitch este a mí me llama un poco la atención. Vamos a ver cómo está. Igual no estaría en el mejor punto, ¿no? Para entrarle. A mí me gusta siempre entrar en rojo, la verdad. Pero bueno, podemos esperar ahora, en este caso, a ver qué hace este de aquí. Y ahora lo que yo iría haciendo de mientras es, claro, copiar este contrato, ¿no? Lo paso en Rackcheck. Miro aquí en PanFan quién es el desarrollador. Se ha colgado otros tokens. Si la gente en PanFan está hablando mucho, ¿vale? Están comentando todo el rato que esto se puede ir a algún lado o no. Si dicen que el DEX está pagado. Luego ir a las redes, ¿vale? Buscar por el ticker e investigar si este ticker puede ser potencial o no. Abrir, por ejemplo, ¿no? Aquí la página web del proyecto, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, nos sale eso, esto de aquí. Y luego tendríamos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Primera alarmita, que cuando pulsamos el Twitter nos sale otra cosa. Y así es como investigaría un poco todo. También pondría esto de aquí, veis que hay un 15%. O sea, en general, vamos a buscar otro, ¿vale? Porque como os digo, al final no importa, que esto también es para el ejemplo. O sea, no voy a entrar en uno. Y aquí, claro, aquí si entramos ahora haríamos un top blast. Esto pinta bien, pero entraríamos con la compra bien arriba. Sí que vamos a ir investigando y vamos a ver otro por aquí, a ver si encontramos uno que igual sea un poco más fácil de operar. Es que como veis,
También hay muchísimos tokens. Vamos a abrir también este de aquí y vamos a abrir este. Vale, yo creo que con estos tres, a no ser que encuentre ahora otro, vamos a tener ya suficiente. Tened cuidado también con los tokens copia, ¿vale? Porque hay muchísimos. Bueno, mira, esto no estaríamos aquí en tan mal punto. Esta sí que está un poco más alta. Y vale, ya esta tampoco estaríamos aquí en tan mal punto. Entonces, vamos a aprovechar, ¿vale? Para, en este caso, entrar en una de estas. A ver, esta tiene 230 de market cap y esta tiene 32. Claro, a veces esta sería la típica en que yo entro también por el market cap. Entonces, vamos a poner aquí un 0,2 para que veáis el ejemplo. Yo, por ejemplo, de mientras esto se va a ir comprando, lo que voy a hacer es meter aquí, ¿vale? Ya habéis visto que se ha hecho la compra. Y, por ejemplo, podría meter directamente el stop loss o imaginaos que yo digo, oye, si me baja de aquí, véndeme el 100%, ¿no? O incluso un poco más arriba de aquí. Pues así dejaría la orden y ahora, pues a partir de aquí, obviamente, sería pues ir viendo, o sea, igual que he hecho como con el otro, ¿vale? Pues podríamos aquí abrir pump.fan. Una vez estamos aquí, podemos, por ejemplo, abrir aquí al desarrollador, irnos a coins creados y aquí nos saldrá la lista de todos los que ha creado, ¿vale? En este caso creo que es solo uno, no sé si es el internet que no me carga bien, sí, parece ser que es solo uno. Aparte de esto, ¿qué podemos hacer, no? Pues podemos ir aquí abajo y, como os decía, ir mirando aquí los comentarios, ¿vale? Vemos que hay gente. Muchas veces aquí también nos pone si hay bundles, que básicamente es cuando compran un porcentaje muy grande del supply, sale, yo qué sé, 40%, 50%, 60% bundled, que lo comentan por aquí o ponen la foto. Pues evidentemente no es la mejor señal. Bueno, o sea, no hay que entrar directamente, ¿no? Porque nos van a tirar el precio para abajo. Y así podéis ver un poco cuál es un poco la expectativa, ¿no? De la gente, si les motiva o les gusta, ¿no? Esto. Muchas veces también cuando es un proyecto que le ven potencial, pues ya empiezan a hacer banners y los publican por aquí. Esto es lo que os comentaba de los bundles. Como veis, pues aquí nos dice, por ejemplo, esta wallet, ¿vale? Que tiene un 12%, esta un 5%. Entonces, claro, esto es lo que también tenemos que tener un poco de cuidado. Hay bots, ¿vale? Para el tema de los bundles, que si queréis en otro vídeo ya lo miraremos más en detalle, ¿vale? Pero como veis, veríamos esto e incluso podemos mirar, ¿no? Si en este momento, en esta hora en concreto, pues siguen aquí comentando. Hay tokens que vamos a tener que operarlos más en el momento y luego hay tokens, ¿vale? Que en este caso podemos dejar más que hagan y nosotros simplemente poner nuestras ventas. Imaginaos que yo aquí, ¿no? Le meto, por ejemplo, al 43 le voy a vender el 75%. Y ahora os estoy poniendo estas como ejemplo, pero lo que haría normalmente sería, en general, en un por 2 saco el 50%, entonces tengo mi inicial fuera y luego a partir de ahí voy tomando profits. Y suelo, a no ser que sea algo que haya mucho volumen, que justo se ha lanzado, que han publicado algún Twitter, pues suelo entrar y dejar ya mis órdenes puestas, ¿vale? Así es mucho más cómodo. Por ejemplo, yo que sé, le digo aquí, véndeme ya el 100%. El problema también de tradear un poco así, que no es un problema, que a veces nos metemos en alguno de estos tokens que se va luego a la luna. De hecho, os voy a enseñar un ejemplo para que veáis esto y de mientras vamos a dejar esto que vaya haciendo. Como veis, aquí está el ejemplo de Saiyan y simplemente como anécdota, ¿vale? Ya veis que entré por aquí, entré muy bajo, entré como en 40k, debí entrar por ahí. Aquí veis todas mis ventas, que obviamente hubo una vela muy grande y le saqué un buen profit. Aquí otra compra y luego aquí ventas. Y aquí básicamente más compras, ¿vale? Porque este token que había entrado tan pronto y que luego se lo pasé también por un grupo privado y unos colegas y cositas así, pues ellos se metieron y esto no ha dejado de subir y claro, yo por aquí más o menos ya me había salido, ¿no? Y vamos, que volví a entrar un poquito más tarde. Bueno, y antes de acabar el tutorial, simplemente os quiero compartir rápidamente dos cosas. Por un lado, es como yo encontré un token ayer con el que pude hacer en 20 minutos una rentabilidad bastante interesante, la verdad, un 1600 creo que fue más o menos. Y como encontré yo este token, os lo voy a explicar ahora. Y es que yo simplemente estaba cotillando Twitter y lo que hago varias veces es mirar el perfil de Murat, porque así es como más o menos descubrí yo el token o meme de Luke, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo yo descubrí ahora el de Aeon, que me pude meter ayer más o menos en 190k. Os pondré por aquí la captura de pantalla para que así también veáis un ejemplo, ¿no? De cuando una de estas sale bien
y a mí este tipo de tokens o de memes son los que más me gustan, los que veo pronto en Twitter de una persona como Murat. Sé que van a cazar atención y me consigo posicionar rápido, y en este sentido se pueden obtener rentabilidades muy altas bastante rápido. Entonces vamos a ir al perfil de Murat y básicamente lo que yo hice es cotillear aquí sus replies, que lo hago muchas veces, y me fijé que un poco más abajo, cuando lo vi yo habían pasado solo 9 minutos, había puesto esto de Aeon. Como veis, Aeon. Muchas respuestas en diferentes perfiles de gente, y luego tenemos aquí el post que también él hizo directamente en su perfil. Entonces, claro, mandó este proyecto casi a los 20 millones, no sé si fueron 16 o 20 millones, y yo tuve la suerte de poder entrar rápido en 120k. De hecho, entré con un amigo, que Antón, si estás viendo este vídeo, te mando un saludo, y justamente luego nos lo publicó también por aquí, ¿no? Os voy a enseñar, de hecho, el token para que lo podáis ver. Como veis, lo tenemos por aquí en trending, ¿vale? Sería este de aquí. Como veis, se hizo el tweet y claro, yo los 190, pues os lo podéis imaginar, es este punto de aquí, ¿vale? Que lo vi, habían pasado 9 minutos, de hecho me sorprende que en 9 minutos desde ese post, desde esa respuesta, solo hubiera crecido eso, pero es verdad que claro, lo teníamos. Es que imaginaos dónde estaba esto antes de la vela, ¿vale? Y luego fijaos todo lo que pegó para arriba, ¿vale? Y esta obviamente fue una oportunidad muy buena que se pudo aprovechar. Como ya sabéis que Coinex es el colaborador del canal, me han pedido que os diga que siguen, ¿vale? Con estos eventos de trading, en el cual pues generando volumen, ¿no? Podemos llegar a compartir esos 300.000 CET en premios con obviamente todos los usuarios. Estas son las recompensas totales. La promoción termina en 5 días y 17 horas, como veis por aquí, desde el momento en el que estoy grabando este vídeo. Y como veis por aquí, en este caso para la primera posición, la recompensa máxima sería de 10.000 CET. Si os interesa esta promoción, queréis participar, ¿vale? Ya sea porque tenéis Coinex o porque hacéis trading o por el motivo que sea, os dejaré como siempre mi enlace de registro a Coinex con un 15% de descuento aquí abajo en la descripción. Y aparte de esto, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido muy útil y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!